Sinceramente, este es el mejor haul de Shein en mi canal hasta el momento. Hola, ¿cómo están? Yo soy Priscila y mis amigos me dicen Priso, y bienvenido a otro de esos videos temáticos en mi canal que es en serie, que es probando ropa de Shein de la colección Daisy, que es como muy estilo urbano, Asian Streetwear, que ya todos conocemos aquí. Pero amigas, quiero contarles que me han estado regañando a la gente que me conoce aquí en la vida real, con la que convivo diariamente, de que abuso porque pido demasiada ropa de invierno y mi realidad es otra totalmente diferente. Estamos pasando por una ola de calor muy tremenda, pero pues yo ya saben que a mí me encanta el otoño, yo siempre estoy teniendo el autumn vibes, yo ya quiero estar en el flow, entonces pues me he pedido ropa de invierno, pero pues como les digo ya me regañaron, que me ubique en mi realidad de que pues la cosa no es así. Así que para este haul tengo un poquito de surtido. Además me he dado cuenta en los comentarios que me dejan que muchas personas todavía no se animan a comprar ropita online, así que me di la tarea de en este video pues darles unos tips de qué hacer o qué no hacer cuando van a comprar ropita online, sobre todo de la página de Shein. Así que les iré contando conforme vaya este video, pero primero que nada quiero decirles que tenemos un código de descuento porque este video, claro que sí, pum pum pum, es en colaboración con Shein. Este es nuestro código PRISOB15 para un 15% de descuento. Los links a las prendas que uso, que van a ver aquí en este video, pues se los dejo en la descripción. Yo creo que nunca les digo porque se me hace muy lógico pero también quiero decirles que aquí están mis medidas para que ustedes se instruyan y se comparen por si quieren pedir alguna de las prendas que vieron en este haul. Yo no me agüito si se las compran, amigas, porque muchos me dicen que quieren comprar lo mismo que yo. Cómpratelo, amiga, date. Vamos a empezar con ese primer punto, que es las medidas. Quiero decirles, amigas, que para este haul yo tomé riesgos, no me fui a lo seguro, por lo mismo para que sirviera como ejemplo y para que vean que yo escucho las sugerencias de productos, de prendas que quieren que pruebe. Entonces, primero, punto número 1, esta va a ser tu mejor amiga. Si tú quieres comprar ropa online, tienes que medir tu cuerpo, sobre todo antes de pedir la prenda. No uses medidas viejas que ya tengas. Esta es una, pues, cinta para costurera. Entonces, la primera medida que necesitas, de las más importantes, son medida de hombro, medida de busto, de cintura, cadera. Ya dependerá la prenda, pues el largo de manga, la medida de el largo de torso o el largo de pierna. Yo el largo de pierna nunca lo tomo, amigas, porque yo soy alta, entonces yo sé que la cosa nunca me queda, entonces ya estoy acostumbrada. Pero ustedes, si para ustedes es muy importante, por ejemplo, si son chaparritas y quieren saber si no van a estar arrastrando la prenda, pues ya se toman como que de la cadera hacia sus piececitos para ver el largo de pierna. Pero sí, amigas, tengan siempre las medidas a la mano y ustedes tomen en cuenta dependiendo de cuál va a ser la prenda que compren. Yo eso es lo que siempre tomo en cuenta primero, el busto y el hombro, dependiendo de la prenda. Si se ve que es como muy ajustada, muy chiquita, o que por ejemplo estas que tienen mangas así, que ahorita les voy a ir contando, claro que sí. Pero primero el primer ejemplo número 1, vamos a ir sacando las prendas porque pues el chiste es ver ejemplos aquí, que la cosa sea dinámica, ¿verdad? Entonces voy a empezar con la primera prenda del haul del día de hoy. Ando muy sassy. Que esta es en la talla XL, es una blusa completita, amigas. Es una blusa larga tipo marinero, ya ves que les dije en otro haul y yo lo estoy dando todo. Y esta blusa la pedí pues para como tipo entretiempo porque es una tela un poquito más gruesecita y tiene este tipo de mangas que son como de farolito, como si fuera de florecita, ya ven, que tiene este como surcido que se me hace muy cute. Tiene aquí botones en forma de corazón. Aquí está la prenda original y como pueden ver es una prenda muy bonita. Me gusta que sea larga porque te la puedes fajar, ya sea con un pantalón, con una falda, como la modelo, lo que sea, y puedes darles diferentes vibes, ¿no? Porque cuando una prenda es en crop top, por ejemplo, pues tiene menos facilidad de usos. La blusa siempre se va a ver igual. Sin embargo, si es larga, tú ya la puedes adaptar a tu estilo, a tu flow. Esta la pedí en la talla XL sabiendo que me iba a quedar un poquito grande porque yo quería que me quedara grande. Ahora voy con la segunda prenda con la cual voy a combinar esta blusita para que vean cómo se me ve puesto. Tomé riesgos, amigas, y pedí un pantalón, nuestro primer pantalón de Shein de Daisy, que es este de tiro alto, que como pueden ver aquí tiene como unas manchas como si fuera de pintura. Yo la pensé en pedirlo, amigas, porque se me dice que se va a ver como ya muy usado, pero no, pues la personalidad de la prenda, ¿verdad? Este, amigas, es el primer pantalón que veo que me queda, porque yo constantemente estoy checando los pantalones, porque además de que ustedes quieren que pruebe pantalones, yo también quiero pantalones. Entonces, este es en la talla 2XL. Les dije, ¿sí o no? Les dije que iban a empezar a aumentar las tallas y ahí está, ¿sí o no? Uno hay que tener fe de que esos cambios van a pasar
que van a poner más bases de nuestro color y que van a poner ropa más de nuestra talla. Y uno tiene fe, uno tiene aquí en su corazón, y sí pasó. Entonces, este es de tiro alto con la pierna, creo que se llama wide leg, creo que se le dice, que es así como si fuera acampanado. En mis tiempos se les decía acampanado. Y me queda súper bien, amigas. Esta pantalón lo escogí porque daba exactamente con mi medida, no me arriesgué. Yo mido 84 centímetros de cintura, ahorita ya mido 83 centímetros, pero mi medida de la cintura oscila mucho. En ese aspecto yo les recomiendo que siempre compren su medida o un centímetro más, por ejemplo, porque es mejor que les sobre que les falte. De esta parte de la pancita se ve como que me aprieta poquito, pero realmente no, es muy cómodo, porque si te queda demasiado grande se te van a hacer como unas bolsas en esta parte del estómago y no se ve tan cool. La verdad es que me encantó, queda muy bonito, sinceramente. Creo que le dimos con la talla, cero quejas. La tela de esta blusita se puede ver como, aquí en cámara casi no se aprecia, pero cuando me la estaba probando tiene como un estampado de cuadritos, muy ligera, es como un detalle que tiene la tela. Me encantó la combinación, y la primera recomendación que les puedo hacer es que no compren ropa al azar sin haberse medido primero, sobre todo lo de que es, cuando es pantalón, la talla más importante es cintura y cadera, y cuando es blusa, si no es oversize, pues la talla del busto y la del hombro, es lo más importante que les va a decir si les queda o no les queda. Ya largo de manga uno como quiera, ¿no? Todo está súper bien, el pantalón me queda muy grande, ustedes podrán ver que yo mido 1.74 y lo arrastro el pantalón casi, queda súper bien, me hace el look, me da el vibe, me encantó. Es nuestro primer pantalón de Dacia, amigas, y fue un éxito. Yo no me había animado a comprar, como antes les dije, porque pues no daba la medida de cintura. El más grande que encontraba era de 72 centímetros, máximo 80, y pues obviamente me faltaban 4 centímetros ahí, oigan. Y pues no se hace la machaca. Como me fui a lo seguro, me esperé y pude encontrar un pantalón que me quedara. Voy a seguir buscando porque hay de muchos diseños muy bonitos, y cuando encuentre otro, ahí se los estaré enseñando. Y para combinar este pantalón, también me pedí otra blusita. Es esta blusita blanca, que vean que es hermosa. Yo ya tengo una blusa parecida, que es así de cuello alto, que tiene así como una transparencia. Aquí les voy a dejar la foto de la blusa que les digo, que esa es totalmente transparente, es como una red, para que te la pongas como blusa de interior y hagas combinaciones. Pero hace poco limpié mi closet, sinceramente quiero decirles y admitirlos y confesarles que limpié mi closet y no supe dónde la guardé, porque me acuerdo que la puse en un lugar seguro, porque se puede romper muy fácil y no me la encuentro. Pero bueno, en fin, entonces quise pedir esta porque me da totalmente el vibe de esa blusa que les digo, pero esta ya viene con la blusa incluida. Esta es bastante larga, como podrán ver, viene así como con una malla tipo pues telita, que te da ese juego de transparencias. Literal es un juego de transparencias. Mira, aquí está más claro, aquí menos claro y aquí más gruesa la tela, entonces te da como un look de blusa completa, como si fueran 3 capas, pero en realidad es una sola. La tela es bastante gruesecita, es bastante caliente, entonces no creo que me la pueda poner en verano, pero por eso la pedí para entretiempo, ¿verdad? Esta la pedí, no viene, pero seguramente la pedí en la talla XL, que les voy a dejar. Cómo se ve a la modelo, se le ve increíble, amigas. Las mangas se le ven enormes y por eso la pedí, porque yo quería ese look de mangas gigantes hasta Timbuktu, y pues no, la verdad es que no me da tanto ese feeling. Yo creo que pues la modelo ha de tener un brazo mucho más delgado que el mío y le da más volumen, pero la verdad aún así no me quejo, creo que queda muy bonita, está ideal para ir por el café con las amigas. Este tipo de blusas es el tipo de blusas que tú vas a lo seguro, porque tú de primera instancia la ves en la página y se ve que es una tela que estira, porque la medida no me daba, amigas. Por eso les digo que tomé riesgos en este haul, porque compré cosas que posiblemente no me quedaran, pero van a ver, estas eran las medidas que marcaba la blusa. Yo la quise pedir y tomar el riesgo porque se notaba que era de este tela tipo calcetín que les digo yo, que estiraba. Y dije yo, aunque me digan que no da, esa tela va a estirar, porque sí. Y sí, me quedó totalmente. La blusa yo ni me preocupé, amigas. Porque cuando hay una tela que es así, que tú ves que apenas hacen la medida, pero tú ves que es esa tela que es muy probablemente estire, date, amiga, date. Inclusive, aunque la compres de tu talla, trata de irte por telas que se ve que son de que estiran, de tipo resorte, o que tengan esos solancitos que estiran, o que tengan un resorte en la cintura, porque eso les va a dar más margen de que no cometan algún error al momento de comprar la prenda. Entonces, esta la pedí a pesar de que no me fuera a quedar por las tallas, por la medida que marcaba la página, y fue totalmente un éxito y queda increíble. A lo mejor no me da look de mangas, pero me encantó. La verdad sí me siento elegante de Francia ahí con ese blusa. Y como les dije que yo les iba a hacer caso en los comentarios de las peticiones que ustedes me dejaran, que por cierto, si tienes alguna me la puedes dejar en este momento o dejar tu like, porque estoy usando ropa de invierno en 47 grados, amiga. Aquí sinceramente
Hace frío hasta diciembre. ¡Woo! Así que va para largo esto, yo estoy acostumbrada. Me pedí este conjunto, que como podrán ver, esta es la modelo. Véanla, toda flawless. Ella, dalo baby, dalo todo. Es un conjunto que en cuanto lo vi, mira amigas, yo la vi y dije, aunque no me quede, yo lo voy a comprar, porque es totalmente mi flow. Es totalmente mi vibe. Eso dice Priscilla Everywhere. Ahí no lo ven, ahí ven, ahí dice Priscilla. Y dije yo, vamos a ver las medidas, vamos a ver la talla. Y sí, amigas, sí me daba la talla de busto. Sí entré, dije yo, perfecto. El problema fue que es un conjunto de blusa con falda y la medida de la cintura creo que no me daba. Aquí les voy a dejar la medida que decía la página. Creo que era muy justa o me faltaban 2 centímetros o algo así. Y dije yo, mira, no pasa nada, es una falda negra, yo tengo una en mi casa que sí me queda y si en caso de que no me quede, pues la regalo, la cambio con la que yo tenga que sí sé que me queda. Pero no, amigas, fue un éxito porque sí me quedó. Es un conjunto de 2 piezas, una blusa tipo crop top que tiene aquí en la cintura como si fuera un encajito, tiene ese detalle, y también aquí en el cuello. A lo mejor sí voy a ocupar utilizar una faja porque pues pancita, pero pues yo pienso que se me ve súper bien. El largo de la falda a lo mejor es un poquito cortita. La tela es como si fuera tela esa de vestir, sí se siente bastante algodón, por cierto, no sé si sea lino la palabra que estoy buscando, y tiene 2 pinzas enfrente y 2 pinzas atrás. Da un cuerpazo la falda, sinceramente me gustó. La tela es muy buena calidad, sí abriga bastante, entonces ojo por si la quieres usar en verano. Igual la manga es de manga larga y tiene aquí como un cosido tipo por dentro que hace que se vea como que estos solanes, este fruncido en la manga, me queda muy bien. Y aquí el vuelo de las mangas en lo que es los hombros, amigas, es gigante. Este vuelo yo esperaba con la blusa blanca y me gusta mucho este look de cuello cuadrado con estas mangas. A mí me da la vida, me gusta muchísimo. Ustedes cuéntenme hasta ahorita, o ya que vean todas las prendas, cuál es su prenda favorita, porque sinceramente esta yo pienso que lo está dando todo. Y pues ya viendo que pues pasó la prueba, voy a intentar buscar más conjuntos para ustedes para verlos aquí en los hauls próximos, porque esto ya saben que esto se acaba hasta que a ustedes no les gusten ya más los hauls de Shein. Otro detalle que quiero contarles es que yo soy plus size, yo soy una medida XL, yo busco la ropa XL en todo, entonces yo batallo un poquito más para encontrar prendas que sí me queden. Por eso es muy importante siempre medirnos, amigas, inclusive no creerle mucho a las medidas, porque por ejemplo Shein ahí pone un anuncio que dice que las medidas pueden variar de 1 o 2 centímetros, así que hay que irnos tratando de ser realistas, porque nosotros decimos, es que yo soy talla M, y pues al final de cuentas nos damos cuenta que no, aparte de que las prendas pueden venir reducidas. Ustedes nunca se fijen en la talla. Yo nunca soy así de ver, es que tengo que ser talla XL porque yo soy XL y la compro porque soy XL aquí en México. No, amigas, eso no funciona así, y menos si vas a comprar online, y menos si es una tienda china, con miedo de que pueda estar errada la medida, ¿vale? Yo soy muy precavida y a pesar de eso les dije que me pedí ropa que posiblemente no me quedara, y al final de cuentas tuve suerte. Otra prenda que pedí, que yo sabía que sí me iba a quedar, esta sí va a lo seguro. Vamos a pasar a los vestidos. Este lo pedí porque es muy de estilo coreano, amigas. Este grita coreano en todos sus sentidos. Es un vestido línea A que es en talla XL, la tela es tipo poliéster y algodón, me atrevo a decir. Es bastante cómoda esa tela que sí se siente que es un poquito poliéster pero transpirable, de esa a gusto para el verano. En mi caso va a ser de entretiempo, con este cuello tipo marinero que le digo yo en B, que este es un pedazo de tela extra que trae aquí el vestido. La verdad es un vestido que queda precioso, se ve exactamente como viene en la página y me queda muy bien, no me aprieta, tiene muy bonito vuelo. Este tipo de vestidos tipo línea A me gustan mucho, quedan muy bonitos, son muy favorecedores para cualquier tipo de cuerpo. Y de largo de mangas aquí tienen resortes y se ve súper extra bonito. Tiene todo este cuello que también continúa en la parte de atrás, que la verdad es que me gustó muchísimo. Es un vestido que prácticamente los pedí porque es algo muy estilo coreano, da todo ese flow de verte un poquito como Pinterest, te tapa el escote, que es algo que buscan mucho los coreanos, y el largo es sumamente al 100, no andas enseñando de más. Me gustó mucho. Hablando de los colores, siluetas y estilos de vestir al estilo coreano, yo la verdad soy una persona que ya podrán ver por los hauls pasados, pero si eres nueva te cuento de que yo tengo un look muy versátil. Un día quiero andar muy sporty, otro día quiero estar más casual, otro día quiero verme muy girly, otro día me quiero ver como salía del cuento de hadas cottagecore. Mi estilo varía mucho, sinceramente, pero si ustedes quieren que les haga un video solamente hablando de estilos,
pues díganmelo en los comentarios y podemos hacer un video hablando solamente por estilos y cómo implementar esos estilos a nuestro estilo de vida. Ahora vamos con otro vestido, que sí, la verdad, este fue un vestido que yo le tenía fe, pero aquí sí fracasamos, amigas. Es este vestido de cuadritos que es de tipo de tela esa gruesecita. Esta sí viene bastante gruesa, está pesado el vestido. Es en la talla XL, no es en la talla XL, amigas. Discúlpenme. Este es en la talla L, porque este vestido solamente estaba en 3 tallas. Yo desde el haul pasado que les dije que quería un preinvierno, un haul de preinvierno, les dije que pues quería pedir mucha mi ropita de ese estilo, ¿no? Y este era uno de la ropa que yo tenía la quiero pedir, pero no me queda. Y exactamente, ahora sí la pedí porque le tenía esperanzas, la verdad. Este es en la talla L y es un vestido bastante largo, es pegado al cuerpo. Otra cosa que no debemos de buscar son cosas pegadas al cuerpo. Hay más margen de error para que el producto, la prenda, no te quede. Y eso fue lo que me pasó a mí, pero yo ya iba preparada psicológicamente. Amarra con un cierre acá atrás y tiene botones que sí, estos sí son funcionales, te los puedes quitar para ponerte el vestido de alguna mejor manera. Como podrán ver, a la modelo se le ve exquisito. Exquisito. Eso también dice Priscilla Everywhere, es algo que yo me pondría inclusive yo creo que para Navidad, así que si me queda para Navidad, que para diciembre yo digo que sí ya me va a quedar, ahí yo les iré contando si fue el ganador para esta Christmas, ¿verdad? Y les cuento, es un vestido de invierno gruesecito, trae su forrito inclusive muy correcto, que no te llega hasta abajo, solamente aquí hasta abajo de las nalguitas, y este no incluye la blusa que trae la modelo. Yo me puse una blusa de cuello tortuga, cuello alto, que yo tenía ya en mi casa, pero pues te puede combinar como con 1000 cosas porque es algo, una prenda básica combinable, y eso también le da muchos puntos. Que la blusa no venga pegada al vestido, eso me gusta porque yo me la puedo poner a mi antojo. Aquí les voy a comentar los errores que yo cometí, que sabía que los estaba cometiendo. Número 1, la medida del busto no me daba, me faltaban como 4 centímetros y hay muy poca la variación, o sea, ojo ahí porque de verdad se pasaron. Yo ya le había comentado a una amiga de ese tipo de vestidos que ella me dijo que le gusta en este trip y que quería pedir uno, que le aconsejara dónde comprar uno o que le diera alguna idea de dónde podría conseguir uno. Entonces por eso también me animé a pedirlo, porque yo sé que hay gente que le gusta mucho este look, este estilo. A mí también me gusta, oigan. Entonces lo pedí para que ustedes checaran, ¿no? Esta tela de primera instancia, error número 2, no estira. O sea, tú la ves y tú sabes, te imaginas el tipo de tela gruesa que no va a estirar, y efectivamente no estira. Así que otros 2 puntos: medidas que no dan y tela que no estira. El largo a mí no me preocupaba porque es un vestido que vemos de primera instancia que está bastante largo, así que ahí check. Pero curiosamente del busto al final, ya que me lo medí, aquí vamos a ver cómo es que se me ve puesto. Del busto me da por completo, o sea, no me aprieta, se siente cómodo, pero está muy al cuerpo, y al ser una tela que no estira se me dificulta porque en la cadera, ahí sí ya no me quedó, amigas. Yo no contaba con que la cadera no me iba a cerrar. Sí quedé muy como estúpida, sinceramente. Y al ser muy pegada al cuerpo, pues parezco chorizo, sinceramente. O sea, sí puedo caminar y todo, pero no me puedo acomodar el vestido. Ustedes van a ver que se me ve como movido, así como raro, se me ve como como chueco. Por eso, porque no me daba mucho margen de acomodarme el vestido, porque quedaba muy untado y se veía raro. Pues batallé. Tiene un corte en la pierna que se ve muy muy bonito. Para mí se me ve extra sexy porque ahí es donde me sale toda la carne y no se ve tan elegante, pues se me sale toda la piernita. Pero sin embargo me gustó mucho, o sea, la calidad del vestido 10 de 10, hasta creo que se me hizo económico. Ah, no, el conjunto se me hizo muy económico para lo que es, y para el precio que le pusieron me quedé yo, ay, está súper bien. El conjunto esta es de la que te da calor, o sea, esta es de la que sí te abriga. Yo ya sabía que él muy posiblemente no me quedara por el busto, pero aún así me quise arriesgar para tomarlo como ejemplo, y dije, y como les cuento, va a llegar un momento donde me quede. De todas formas hace calor, amigas, no me lo puedo poner ahorita, entonces todo bien, ya lo dejé apartado, como quien dice. Entonces, si tú eres una persona plus size y te gusta la ropa de esta tienda, de esta colección que es Dasi, yo te recomiendo que no compres nada de la parte de abajo. Yo siempre me he comprado blusas y vestidos, ustedes han visto abrigos, y hasta este momento la hemos dado muy bien. Los errores que he cometido son con prendas que, como esta, quedan muy al cuerpo, que no son voladas. Eso es donde, cuando he hecho eso, es donde he fallado. Entonces yo les recomiendo que si no están seguras, si no se quieren arriesgar, tienen que comprar blusas, todo lo que sea la parte de arriba, y de abajo nada.
Si usted encuentra una prenda que sí da con sus medidas y están súper seguras, adelante. Otro consejo que les puedo dar, siempre comprar ropa que tenga reviews y que tienen fotos, sobre todo, que tengan fotos para que ustedes vean cómo se vea la prenda ya puesta. Hay ropa que yo me he echado para atrás porque veo cómo queda puesta y ya me doy cuenta si es muy transparente o si queda muy chica. Muchísimas gracias a Shein por patrocinar este video. Todo me encantó, todo quedó súper bien, súper bonito. Yo digo que si la dimos, amigas, si la dimos. Recuerden que tenemos un código de descuento del 15% que es PRISO de 15, que ese código es absolutamente para ustedes. Yo no me llevo absolutamente nada. Acá arriba estarán apareciendo otros hauls de ropa coreana, ropa estilo coreana que tenemos aquí en el canal. Les deseo mucha suerte comprando ropa. Aquí abajo en la descripción me pueden dejar a lo mejor 3 tips que ustedes pueden compartir para cuando vamos a comprar ropa online. Y nos estaremos viendo para la próxima. ¡Adiós!